El aire aquí huele a especias y a mar al mismo tiempo, porque este es el único lugar del planeta donde puedes desayunar en un continente y cenar en otro, sin subir jamás a un avión. Donde el llamado a la oración se mezcla con el grito de los vendedores de simit recién horneado, y el viento que llega desde Asia se cruza, en pleno aire, con el viento que llega desde Europa. Bienvenidos a Turquía, la única tierra del mundo que respira con dos pulmones diferentes, y que sin embargo, late con un solo corazón. Turquía no es exactamente un país, es una cicatriz hermosa entre dos continentes, abierta por el agua y cerrada por la historia. Casi todo su territorio, alrededor del 97%, se asienta en Asia, en la inmensa región de Anatolia. Apenas el 3% restante pertenece a Europa, en la zona de Tracia, y sin embargo, esa pequeña porción europea alberga a una de las ciudades más importantes que ha existido jamás. 783.000 kilómetros cuadrados de tierra, un territorio enorme, más grande que muchos países europeos juntos. Las montañas cubren más del 80% del territorio, y aún así, en medio de esa inmensidad montañosa, aparecen desiertos salinos, playas color turquesa, valles volcánicos y costas casi subtropicales, todo dentro del mismo país. 3 mares bañan sus costas, el Mediterráneo al sur, el Egeo al oeste y el Negro al norte, sumando más de 7.000 kilómetros de litoral. Y aquí ocurre algo que parece imposible en cualquier otro lugar. En un solo día, puedes salir de un desierto salino, cruzar montañas nevadas y terminar la tarde frente a una playa de aguas turquesas. La gastronomía cambia con cada región, casi como si cada provincia hablara un idioma culinario distinto. Mariscos en la costa, especias intensas en el sureste, dulces como el baklava en el centro y el este. Y en cada mesa, un té servido sin descanso, sin importar la hora del día ni la temperatura afuera. Por este territorio pasaron hititas, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Cada civilización dejó una capa, como si Turquía fuera un libro escrito por manos distintas, sin que ninguna haya tenido tiempo de borrar del todo lo que la anterior dejó escrito. Y quizás por eso, recorrer este país no se siente como visitar un solo lugar, sino como hojear, capítulo por capítulo, una historia que todavía no termina de escribirse. Antes de seguir el viaje, unos datos que pocos conocen. Los tulipanes, esas flores que el mundo entero asocia con Holanda, en realidad son originarios de Asia Central, pero fue aquí, en los jardines del Imperio Otomano, donde se cultivaron y veneraron durante siglos antes de llegar a los Países Bajos, apenas en el siglo XVI. El ojo azul que ves colgado en puertas, en autos, hasta en la ropa de los recién nacidos, no es solo un adorno, es un escudo heredado de generaciones contra la envidia. Y aunque el café turco tiene fama mundial, reconocido incluso por la UNESCO por su técnica de preparación, la bebida que en realidad se consume más, todos los días, es el té, servido siempre en vasitos con forma de tulipán. El hammam, ese baño tradicional heredado de los romanos y perfeccionado por los otomanos, tampoco es solo un lugar para bañarse, es un espacio de pausa, de conversación y de renovación, donde el vapor y el mármol caliente parecen detener el tiempo por un par de horas. Y en algún rincón del centro del país, hombres vestidos de blanco giran sobre sí mismos durante minutos, en una danza llamada Sema, que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero de eso hablaremos con calma más adelante. Estambul. Estambul no se presenta con un monumento, se presenta con movimiento. Los ferries cruzan el Bósforo de un lado a otro, llevando gente que desayunó en Asia por la mañana y trabaja en Europa al mediodía. Es
Hasta donde la geografía puede confirmarlo, la única ciudad del mundo construida físicamente sobre 2 continentes. Un dato tan extraño que cuesta creerlo, aunque ahí está, dividida apenas por un estrecho de pocos kilómetros de ancho. Más de 15 millones de personas viven aquí, conviviendo en una ciudad que parece no decidirse del todo a qué mundo pertenece. La mezquita azul levanta sus 6 minaretes contra el cielo, mientras adentro la luz se filtra entre miles de azulejos pintados a mano, en tonos que cambian de turquesa a cobalto según la hora del día. A pocos pasos, Hagia Sofía sostiene una cúpula que desafía la gravedad desde hace más de 1400 años, y que en ese tiempo fue catedral bizantina, mezquita otomana, museo durante casi 9 décadas y, desde 2020, vuelve a funcionar como mezquita activa, como si la propia piedra hubiera cambiado de función varias veces sin moverse un centímetro. En el Gran Bazar, el aroma de la canela y el azafrán se mezcla con el sonido de comerciantes que llevan generaciones regateando en los mismos pasillos de piedra, bajo techos abovedados que apenas dejan pasar la luz del día. Las calles bajan y suben entre colinas que pocos turistas notan, porque la antigua península histórica de Estambul se construyó, a propósito, sobre 7 colinas, imitando deliberadamente a Roma, para que la nueva capital del imperio tuviera la misma base sagrada que la antigua. Y cuando cae la tarde, el llamado a la oración se extiende sobre el agua, mientras las gaviotas dibujan círculos sobre los techos de cúpula, y los pescadores lanzan sus cañas desde los puentes, justo al lado de rascacielos de cristal que brillan a pocos metros de mezquitas de 500 años. Pero lo que hace única a Estambul no es solo su geografía, es que cada imperio que pasó por aquí dejó su huella sin borrar del todo la anterior. Y esto apenas es el comienzo de lo que esta tierra guarda, porque más allá de los puentes, las cúpulas y los barrios que nunca duermen, Estambul es también el punto exacto donde empieza todo lo demás que vamos a recorrer en este viaje. Capadocia y Göreme. Pocos saben que, en el centro de Turquía existe un paisaje que parece sacado de otro planeta, pero que lleva siglos habitado por completo. El viento y la lluvia esculpieron la roca volcánica durante millones de años, creando las llamadas chimeneas de hadas, torres de piedra que se levantan como centinelas sobre valles enteros, cambiando de color a lo largo del día, de beige claro en la mañana a naranja intenso al atardecer. Aquí ocurre algo que invierte la lógica habitual de cualquier paisaje extremo. En lugar de huir de la roca, la gente decidió vivir dentro de ella. Excavaron casas, iglesias y hasta ciudades enteras bajo tierra, con túneles de ventilación y puertas de piedra circulares que se cerraban desde adentro para protegerse de invasiones e inviernos extremos. Algunas de esas ciudades subterráneas alcanzan más de 60 metros de profundidad, con cocinas, establos y bodegas a varios niveles bajo el suelo. En la superficie, el pueblo de Göreme guarda más de 30 iglesias talladas en roca entre los siglos X y XII, con frescos bizantinos que el clima seco de la región ha conservado casi intactos durante 1000 años. Caminar por sus pasillos de piedra, con la luz filtrándose apenas por pequeñas aberturas, se siente menos como visitar un museo y más como entrar en la memoria de alguien que vivió hace 1000 años. Al amanecer, cientos de globos aerostáticos se elevan en silencio sobre los valles, pintando el cielo de colores mientras el sol revela las formas imposibles de la piedra. Y hoy, muchas de estas mismas cuevas que alguna vez fueron refugio, se convirtieron en hoteles donde los visitantes duermen rodeados de la misma roca que protegió a generaciones enteras. Capadocia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no es solo un paisaje para fotografiar. Es la prueba de que, a veces, el ser humano no necesita vencer a la naturaleza para sobrevivir en ella, solo aprender a convivir dentro de su propio cuerpo de piedra. Göbekli Tepe. Pero existe algo aún más increíble que cualquier paisaje, y está escondido bajo una colina del sureste del país. Hace más de 11.000 años, antes de que existiera la rueda,
Antes de que existiera la escritura, antes incluso de que el ser humano supiera cultivar la tierra de forma estable. Alguien aquí ya levantaba pilares de piedra de hasta 6 metros de altura, decorados con grabados de zorros, serpientes y aves. Eso es el primer fato. Lo llaman Göbekli Tepe, y muchos arqueólogos lo consideran el templo más antiguo descubierto hasta hoy, varios miles de años más viejo que Stonehenge. Algunas comunidades de la región todavía cuentan que esta colina fue, desde siempre, un lugar sagrado, mucho antes de que cualquier excavación confirmara lo que la gente ya sentía con solo mirarla. Eso es la leyenda que acompaña al lugar. Y la razón por la que esto sigue sorprendiendo a la ciencia es que estas estructuras fueron construidas por cazadores-recolectores, gente sin metal, sin animales de carga, que sin embargo logró mover bloques de piedra de hasta 15 toneladas, coordinando el trabajo de cientos de personas en una época en la que se pensaba que la humanidad todavía no era capaz de organizarse a esa escala. El sitio permaneció oculto bajo tierra durante milenios, hasta que arqueólogos lo redescubrieron apenas en 1994. Hoy, solo una fracción del lugar ha sido excavada, y nuevos hallazgos siguen apareciendo cada temporada, lo que significa que la historia más antigua de la religión humana todavía sigue enterrada esperando ser contada. Lago de Tuz. El verdadero secreto está en lo que el ojo no logra medir. En el centro de Anatolia existe un lago tan extenso que se convirtió en el segundo más grande de todo el país, con más de 1.600 kilómetros cuadrados de superficie. Y sin embargo, en muchas zonas, su profundidad no llega ni a medio metro. Durante el verano, casi toda el agua se evapora, dejando atrás una costra de sal de unos 30 centímetros de espesor que cubre el paisaje de blanco absoluto. De este lago se extrae más de la mitad de la sal que se consume en todo el país, a través de minas que llevan operando desde hace generaciones. Pero lo que vuelve a este lugar verdaderamente especial no es la industria, sino lo que ocurre cuando una capa fina de agua queda sobre la sal. El suelo entero se transforma en un espejo perfecto, donde el cielo se refleja con tanta claridad que resulta difícil saber dónde termina el agua y dónde empieza el aire. Sorprendentemente, en medio de tanta sal y de un ambiente tan hostil, el lago alberga una de las colonias de flamencos más importantes de Turquía, que aprovechan estas aguas extremas para anidar lejos de cualquier depredador. Caminar sobre la superficie blanca, sin sombras, sin relieve, sin casi ningún color además del blanco y el azul del cielo, genera una sensación de vacío que pocos paisajes en el mundo logran transmitir con tanta intensidad. Fotógrafos de todo el mundo viajan hasta aquí únicamente para capturar ese instante exacto en el que el agua, la sal y el cielo parecen fundirse en una sola superficie, sin principio ni final visible. Dalyan-e-Istisu. Sin embargo, no todo en Turquía se mide en piedra y siglos. Entre el mar y las montañas del suroeste, el río Dalyan se abre en un laberinto de canales rodeados de cañaverales, donde las tradicionales barcas de madera llamadas taka navegan despacio, casi sin hacer ruido, transportando viajeros entre paredes de juncos altísimos. Aquí, cada verano, ocurre uno de los regresos más antiguos de la naturaleza. Las tortugas marinas careta careta llegan de noche a la playa de Istisu, exactamente al mismo lugar donde nacieron, para enterrar sus huevos en la arena todavía tibia del día. Es una especie clasificada como vulnerable según la UIC, y por eso, durante la temporada de anidación, partes de la playa cierran al atardecer, para que ningún ruido ni ninguna luz artificial desoriente a las crías recién nacidas en su camino hacia el mar. En la laguna cercana, flamencos rosados y garzas caminan entre aguas poco profundas, completamente ajenos a la prisa del mundo, mientras pequeños cangrejos se mueven entre las raíces sumergidas de los cañaverales. Los pescadores locales llevan generaciones cuidando este equilibrio, sabiendo que su propio sustento depende de que el santuario siga intacto y que cada tortuga que regresa a desovar es,
de alguna forma, parte de la misma familia que cuidaron sus abuelos. Y en la pared rocosa que domina el río, tumbas excavadas hace más de 2000 años todavía observan el paisaje, recordando que este rincón fue sagrado mucho antes de que alguien supiera que también sería, siglos después, un refugio para la vida silvestre. Pamukkale y Hierápolis. Lo que pocos saben es que el blanco que ves aquí no es nieve, ni hielo, es piedra. Ese es el primer fato. Pamukkale, que en turco significa castillo de algodón, se formó porque aguas termales cargadas de minerales brotan desde las profundidades y al enfriarse en la superficie dejan capas de carbonato de calcio que se endurecen como olas congeladas. Con el tiempo, esas capas crecieron hasta formar terrazas que hoy cubren una ladera de casi 200 metros de altura y más de 2,5 kilómetros de longitud. La leyenda local cuenta que estas piscinas blancas son, en realidad, algodón que gigantes dejaron secando bajo el sol, lo que dio origen al nombre que lleva el lugar hasta hoy. Esa es la leyenda. La verdadera razón por la que el agua nunca deja de fluir es que las fuentes mantienen una temperatura constante de unos 35 grados durante todo el año, alimentadas por un sistema geotérmico que lleva miles de años activo bajo tierra. Ese es el porqué. Sobre estas terrazas se alza Hierápolis, una antigua ciudad romana construida específicamente para que la gente viniera a sanar el cuerpo en estas aguas, con baños, templos y una necrópolis que todavía conserva cientos de tumbas talladas en piedra. Caminar descalzo aquí, sentir el agua tibia y la superficie mineral bajo los pies, es una sensación que no se parece a ninguna otra piscina natural del mundo. Y mientras el sol se pone, el blanco de la piedra se enciende de naranja, como si la montaña entera respirara luz por un instante. Antalya y las cascadas de Duden. Lo que pocos saben es que existe, en la costa sur de Turquía, una cascada que no termina en un río, ni en un lago, termina directamente en el mar. La cascada inferior de Duden cae desde un acantilado de 40 metros de altura, justo sobre las aguas del Mediterráneo, creando un choque de agua dulce y agua salada que se puede ver, literalmente, desde un barco. Cuenta la leyenda local que Alejandro Magno detuvo aquí a sus caballos para que bebieran agua durante su paso por esta región hace más de 2000 años, aunque nadie puede confirmarlo con certeza. Lo que sí se sabe es que el río Duden recorre kilómetros bajo tierra antes de reaparecer en la superficie, alimentando primero la cascada superior, rodeada de un parque verde y cuevas naturales, y después la cascada inferior, la que finalmente se entrega al mar frente a toda la ciudad. Antalya, la ciudad que envuelve estas cascadas, conserva en su casco antiguo, llamado Kaleiçi, calles empedradas y casas otomanas de madera con balcones que se asoman sobre murallas romanas todavía en pie. Más de 300 días de sol al año bañan esta costa, mientras las montañas Tauro se levantan justo detrás de la ciudad, como una pared natural entre el calor del Mediterráneo y el frío de las alturas. Pocos lugares en el mundo permiten ver, en una sola imagen, agua dulce cayendo directamente sobre agua salada. Y eso, por sí solo, convierte a Antalya en algo más que una ciudad costera con buen clima. Kekova. Pocos saben que, frente a la costa suroeste de Turquía, una bahía entera esconde, justo debajo de la superficie del agua, los restos de una ciudad que un terremoto hundió parcialmente hace casi 2000 años. Escalones, muros y los cimientos de antiguas casas todavía pueden verse a través del agua transparente, como si el mar hubiera decidido congelar ese instante exacto del desastre para siempre. Hoy, barcos con fondo de cristal navegan despacio sobre estas ruinas sumergidas, permitiendo observar sin tocar, ya que nadar, bucear o anclar directamente sobre la zona protegida está prohibido para preservar lo que queda de la antigua ciudad licia. En la orilla, otras estructuras de la misma civilización permanecen sobre tierra firme,
mezcladas entre la vegetación mediterránea, mientras pequeños pueblos de pescadores conviven, sin prisa, con un pasado que literalmente vive bajo sus pies. El cercano pueblo de Uchaúz, con sus casas de piedra frente al muelle, mantiene calles sin pavimentar a propósito, para conservar el ambiente original de la zona. Y por las noches, cuando la luna se refleja sobre el agua calma, la línea entre el cielo y las ruinas sumergidas se vuelve casi imposible de distinguir. En las cuevas rocosas de esta misma costa, todavía sobrevive uno de los mamíferos marinos más raros del planeta, la foca monje del Mediterráneo, reclasificada en 2023 por la UICNN de especie en peligro a especie vulnerable, gracias a señales recientes de recuperación poblacional. Apenas un puñado de ejemplares continúa refugiándose en estas aguas tranquilas de la provincia de Mugla, lejos de cualquier mirada humana, en una de las pocas zonas del país donde todavía elige reproducirse. Lo que hace especial a Quecoba no es solo lo que se ve, sino lo que se imagina. Una ciudad entera, congelada a media caída, en el único museo del mundo donde no se necesitan paredes ni vitrinas, porque el propio mar se encarga de exhibir la historia. Bodrum. Lo que pocos saben es que esta ciudad de la costa egea guardó, hace más de 2300 años, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El mausoleo de Halicarnaso fue construido como tumba para un gobernante local, y su nombre fue tan célebre que la palabra mausoleo, usada hoy en cualquier idioma para describir una tumba monumental, nace exactamente de este edificio. Del mausoleo original, hoy solo quedan fragmentos de columnas y algunas esculturas, muchas de ellas trasladadas con el tiempo a museos en el extranjero. Parte de sus piedras, además, terminaron reutilizadas siglos después en la construcción del Castillo de San Pedro, levantado por los caballeros de San Juan justo sobre la bahía, lo que significa que pedazos de una de las 7 maravillas antiguas siguen, hasta hoy, sosteniendo los muros de una fortaleza medieval. En las colinas que rodean la ciudad, molinos de viento blancos, hoy en desuso, marcan el horizonte como pequeños centinelas de piedra, mientras las bahías turquesas de Bodrum se llenan, cada verano, de veleros y vida nocturna. Los mismos astilleros que antiguamente construían embarcaciones otomanas, hoy producen los elegantes veleros de madera, llamados gulet, que cada temporada zarpan hacia las islas cercanas, cargados de viajeros en lugar de mercancías. Pocas ciudades en el mundo pueden decir que una maravilla antigua y una fortaleza medieval comparten, literalmente, las mismas piedras. Safranbolu. Lo que pocos saben es que este pequeño pueblo del norte sobrevivió casi intacto gracias a algo que normalmente destruye a los lugares: quedarse atrás. Durante siglos, Safranbolu fue una parada obligatoria de las caravanas que viajaban entre Oriente y Occidente, y por eso creció rodeada de mansiones de madera con entramado, balcones tallados y techos rojos que todavía cubren el pueblo entero. Cuando las rutas comerciales cambiaron y el pueblo perdió importancia económica, ocurrió algo inesperado. Nadie tuvo el dinero ni el interés para derribar las casas antiguas y construir algo nuevo encima. Esa misma decadencia económica, que en cualquier otro lugar habría significado destrucción, fue exactamente lo que permitió que Safranbolu llegara casi intacto hasta hoy, ahora reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En sus calles empedradas, los artesanos siguen trabajando el cobre a mano, golpeando metal en talleres que llevan generaciones abiertos, mientras el aroma a especias y cuero se mezcla en el aire de los bazares cubiertos. El propio nombre del pueblo proviene del azafrán, una especia que durante siglos se cultivó y comerció en esta misma región, antes de que las rutas comerciales cambiaran de rumbo para siempre. Caminar por Safranbolu es caminar por una versión congelada de la vida otomana, conservada no por decisión de nadie, sino por una casualidad histórica que terminó siendo un regalo. Éfeso. Y cuando crees que ya viste todo,
aparece una ciudad que parece esperar, en silencio, que alguien regrese a habitarla. Éfeso fue, en su momento de mayor esplendor, uno de los centros más importantes del Mediterráneo, con calles de mármol pulidas por el paso constante de comerciantes, filósofos y peregrinos que llegaban desde todos los rincones del mundo antiguo. La fachada de la biblioteca de Celso sigue de pie casi intacta y llegó a guardar miles de rollos de conocimiento antiguo, convirtiéndose en uno de los centros de estudio más importantes de su época. A pocos pasos, el gran teatro de la ciudad, excavado directamente en la ladera de una colina, permitía que una sola voz, sin ningún tipo de amplificación, llegara con total claridad hasta los asientos más altos, donde miles de personas podían sentarse al mismo tiempo. Las calles principales todavía conservan canales por donde corría el agua, hacia fuentes públicas y baños, un sistema de ingeniería que sorprende incluso hoy. Terremotos y el cambio en las rutas comerciales llevaron con los siglos al abandono gradual de la ciudad. Hoy, caminar entre sus columnas no se siente como visitar ruinas, se siente como entrar en una ciudad que solo está esperando, en pausa, a que la vida regrese. Monte Nemrut. Pero la verdadera magia de este lugar no está en lo que se ve, está en lo que se siente al llegar de madrugada. A más de 2100 metros de altitud, en el oriente de Turquía, gigantescas cabezas de piedra observan el horizonte desde hace más de 2000 años. Fueron construidas como parte del santuario funerario de un antiguo rey local, con estatuas que combinan divinidades griegas y persas. Una fusión que muestra cuánto se mezclaron las culturas en esta región del mundo antiguo. Los arqueólogos nunca encontraron la tumba real que debería estar bajo el túmulo de piedra. El misterio sigue intacto hasta hoy. Terremotos a lo largo de los siglos derribaron los cuerpos de las estatuas, dejando solo las cabezas en el suelo, mirando hacia arriba, con expresiones que el viento y la erosión apenas lograron desgastar. Subir hasta aquí se hace casi siempre en la oscuridad, antes del amanecer, cuando el frío es más intenso y el mundo entero parece desaparecer bajo la niebla. No es raro ver, ya con la primera luz, siluetas de buitres leonados planeando en círculos sobre el valle, aprovechando las primeras corrientes de aire cálido del día. Esta región oriental de Turquía es, de hecho, uno de los territorios más importantes para estas aves rapaces en todo el Mediterráneo oriental. Y entonces, cuando llega la primera luz, los rostros de piedra se revelan uno por uno, como si la montaña completa despertara solo para ese instante. Bursa. Pocos saben que, antes de que Estambul se convirtiera en capital del Imperio Otomano, fue esta ciudad del noroeste la que sirvió como la primera gran capital de ese imperio naciente, generaciones antes de que las tropas otomanas llegaran a las puertas de Constantinopla. Esa historia temprana dejó en Bursa monumentos como la Mezquita Verde, cubierta por dentro de azulejos turquesa y esmeralda que parecen brillar con luz propia incluso en días nublados. La ciudad también fue, durante mucho tiempo, uno de los puntos finales de la histórica Ruta de la Seda, lo que explica por qué sus mercados todavía conservan telas, hilos y talleres dedicados a este oficio centenario. Y aquí ocurre algo curioso. En una sola tarde, es posible subir en teleférico hasta el monte Uludağ, esquiar sobre nieve fresca y bajar de nuevo para sentarse, todavía con frío en las manos, frente a un plato de castañas confitadas en un valle donde los árboles siguen completamente verdes. Cerca de la ciudad, el pequeño pueblo de Kumalıkesik conserva casas otomanas de piedra y madera prácticamente intactas, mientras manantiales termales naturales de la región siguen alimentando baños públicos que llevan siglos en funcionamiento. Pocas ciudades permiten vivir el invierno y la primavera en el mismo día, y eso, en Bursa, no es una rareza, es simplemente parte de la rutina. Sagalassos. Sorprendentemente, no toda ciudad antigua de Turquía buscó cercanía con el mar o con las rutas comerciales.
Sagalazos se construyó en lo alto de las montañas, lejos de las llanuras, como si hubiera elegido a propósito mantenerse distante del mundo de abajo. En su momento de mayor importancia, fue un centro relevante de la región de Pisidia, con templos, plazas, un teatro y un sofisticado sistema de abastecimiento de agua que incluía la fuente de Antonino, parcialmente restaurada, donde el agua todavía corre entre piedras que tienen casi 2000 años. Mientras otras ciudades antiguas descendieron con el tiempo hacia las llanuras y las rutas de comercio, Sagalazos permaneció exactamente donde fue construida, cada vez más fusionada con la montaña que la sostiene. Las excavaciones aquí continúan activas desde hace décadas, y cada temporada los arqueólogos siguen descubriendo mosaicos, estatuas y fragmentos que ayudan a entender mejor cómo era la vida cotidiana a esta altitud, rodeada de bosques donde todavía es posible escuchar el canto de aves rapaces sobrevolando las ruinas. Hoy, rodeada de bosque y silencio, sin las multitudes que reciben otros sitios arqueológicos del país, Sagalazos conserva algo que pocos lugares logran: la sensación de que el pasado, aquí, nunca tuvo prisa por bajar a encontrarse con el presente. Amasya. Lo que pocos saben es que esta ciudad del norte de Turquía parece haber sido moldeada, paso a paso, por el espacio que el río le permitió ocupar. Las casas otomanas de Amasya se alinean justo al borde del río Yeşilırmak, con fachadas de madera y balcones que casi tocan el agua, siguiendo la curva natural de la ribera como si nunca hubieran tenido otra opción. Sobre la ciudad, talladas directamente en los acantilados rocosos, las tumbas de antiguos reyes de la región observan Amasya desde lo alto, recordando que este lugar guarda una historia mucho más antigua de lo que sus calles tranquilas dejan ver a simple vista. Las montañas que rodean la ciudad nunca fueron solo un telón de fondo decorativo. Fueron, durante siglos, su límite natural y su memoria visible desde cualquier rincón. La región también es conocida por el cultivo de manzanas de una calidad reconocida en todo el país. Y por las noches, cuando las tumbas reales se iluminan sobre el acantilado, su reflejo se extiende sobre el río, mezclando luz antigua con agua en movimiento. Amasya es pequeña, y quizás por eso se siente tan completa. El río, las casas, los puentes y los acantilados no existen aquí por separado, sino como un único paisaje urbano donde la historia literalmente se eleva sobre los techos de la ciudad. Troya. Sorprendentemente, hay un lugar en el noroeste de Turquía que, a primera vista, no parece nada especial. Una llanura tranquila, sin grandes monumentos a la vista. Pero bajo esa tierra, los arqueólogos identificaron al menos 9 capas distintas de ciudades, construidas, destruidas y reconstruidas una sobre otra durante miles de años. Aquí es donde la tradición ubica a Troya, la ciudad inmortalizada por los antiguos poemas griegos atribuidos a Homero, donde un conflicto legendario habría durado, según la leyenda, 10 años, y donde un caballo de madera se convirtió, desde entonces, en un símbolo universal de astucia y estrategia. Nadie puede confirmar con certeza absoluta qué partes de la historia son hechos y cuáles son mito, y quizás esa misma incertidumbre es lo que mantiene viva la leyenda después de tantos siglos. Hoy solo quedan fragmentos de piedra dispersos sobre el terreno, sin una estructura claramente definida, pero las llanuras que se extienden alrededor todavía permiten imaginar la escala de lo que alguna vez existió aquí. Recorrer Troya no se siente como visitar una ciudad antigua. Se siente como entrar en una historia que la humanidad decidió, hace miles de años, que merecía ser contada para siempre. Kayakói. Pero nada te prepara para lo que vamos a ver ahora. Sobre una colina del suroeste, cientos de casas de piedra permanecen de pie, pegadas unas a otras, como si todo el pueblo hubiera intentado subir la montaña al mismo tiempo. No hay puertas, no hay ventanas con cristal, no hay voces. Aquí vivió,
Durante generaciones, una comunidad que dejó este lugar a principios del siglo XX, en medio de los grandes movimientos de población que transformaron a toda la región en aquella época. Desde entonces, Callacoy quedó congelado en el tiempo, habitado solo por gatos que caminan libres entre los muros, donde antes pasaban comerciantes y artesanos. No existe aquí un monumento principal. El pueblo entero es la memoria. Subir por sus calles de piedra, sintiendo el silencio donde antes hubo vida cotidiana, recuerda algo que pocos lugares logran transmitir con tanta claridad, que el tiempo, a veces, no destruye los lugares. Simplemente, un día, deja de visitarlos. Turquía no es un país que simplemente se recorre, es un país que se atraviesa, de un mundo a otro, sin nunca terminar de elegir uno solo. Cada piedra aquí guarda una capa distinta de historia. Cada paisaje cambia antes de que termines de entenderlo del todo. Y cada lugar que visitaste en este viaje, desde uno de los templos más antiguos del mundo hasta la montaña donde 3 religiones coinciden, te recuerda que algunas tierras no necesitan pertenecer a un solo lado del mapa para sentirse completas. Aquí conviven, sin contradicción, el desierto y el bosque lluvioso, el imperio antiguo y el café servido esta misma mañana, la leyenda religiosa y el laboratorio natural que la ciencia todavía estudia. Quizás eso es lo que hace que Turquía sea inolvidable. No es un destino, es un punto de encuentro que el planeta decidió dejar abierto para siempre. Y como todo punto de encuentro verdadero, siempre deja la puerta abierta para quien quiera volver.